¿Y si te dijera que la condena de Sócrates no fue solo un juicio, sino un reflejo de las tensiones sociales y políticas de su época? En el año 399 a.C., Sócrates fue condenado a muerte por corromper a la juventud de Atenas y por impiedad. Pero, ¿realmente esos cargos eran los motivos reales de su condena? Un dato sorprendente es que alrededor del 90% de las sentencias en ese período eran por motivos políticos, según la historiadora contemporánea Sarah B. Pomeroy. La Atenas de Sócrates se encontraba en un contexto de inestabilidad, tras la derrota en la Guerra del Peloponeso y la posterior tiranía de los 30 tiranos, un período en el que la crítica y la disidencia se volvían peligrosas. Lo que pocos mexicanos saben sobre Sócrates es que su muerte fue un acto de desafío ante un sistema que veía su filosofía como una amenaza. Imagina el bullicio del ágora ateniense en aquellos días, donde Sócrates, con su famoso método de cuestionamiento, desafiaba las normas y creencias de su tiempo. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que cuestionaste algo que te dijeron sin pensar en las consecuencias? En este caso, los atenienses estaban cansados de las críticas de Sócrates a la democracia y a la moralidad de sus líderes. Platón, su discípulo, nos dejó constancia de su defensa en el Apología de Sócrates, donde expresa que el filósofo estaba dispuesto a morir antes que renunciar a su búsqueda de la verdad. Como bien señala el filósofo mexicano Javier de la Torre, Sócrates no fue condenado solo por sus palabras, sino por lo que representaba, un pensamiento libre en un mundo que buscaba orden y conformidad. La condena a muerte fue el eco de una sociedad que temía a la libertad de pensamiento. En el juicio, Sócrates se defendió con palabras que resonarían a través de los siglos. Es mejor ser injustamente condenado que ser injusto. ¿Te has puesto a pensar en lo que significa realmente ser fiel a tus principios sin importar las repercusiones? Mientras que la mayoría de los ciudadanos atenienses se sentían amenazados por su forma de cuestionar la moralidad de la sociedad, la historia nos muestra que su condena fue más un acto político que una búsqueda de justicia. Mientras la ciudad se debatía entre la democracia y la tiranía, la figura de Sócrates se alzaba como un símbolo de resistencia. A diferencia de otros pensadores y oradores de su tiempo, como Alcibíades, que buscaban poder y gloria, él se mantenía alejado de la política, lo que lo hizo aún más peligroso para aquellos que deseaban el control absoluto. Un hecho interesante es que, a pesar de su condena, su influencia perduró. En las palabras de la filósofa e historiadora María del Carmen Ruiz, Sócrates murió, pero sus ideas nunca fueron silenciadas. Los juicios contra él revelan una profunda contradicción en la cultura ateniense. El mismo sistema que promovía la libertad de expresión era el que lo condenó. ¿No crees que esta dualidad resuena en nuestra realidad actual? Donde a menudo se silencia a quienes piensan diferente. La muerte de Sócrates, al final, fue un acto de desafío que inspiró a generaciones. Sus ideas sobre la ética y la moralidad continúan influyendo en el pensamiento occidental. En un momento de gran tensión, eligió tomar la cicuta en lugar de renunciar a sus principios. Esto plantea una cuestión fundamental. ¿Estás dispuesto a luchar por tus creencias, incluso si eso significa enfrentar graves consecuencias? En conclusión, la condena de Sócrates no fue simplemente un juicio, sino un reflejo de la lucha entre el pensamiento crítico y la conformidad social. Nos deja un legado poderoso que aún resuena en nuestros días. A medida que reflexiona sobre su vida y su muerte, recuerda que hay una lección en sus palabras. Una vida sin examinar no merece ser vivida. ¿Qué piensas tú sobre el costo de la verdad en tu propia vida? La historia de Sócrates nos invita a reflexionar sobre el papel del filósofo en la sociedad y la valentía que se necesita para desafiar el status quo. En un mundo donde la opinión popular a menudo se convierte en una forma de control, su legado nos recuerda que el cuestionar la verdad no siempre es bien recibido. En Atenas, la figura de Sócrates se volvió un blanco fácil para aquellos que temían su influencia, y su condena fue un mensaje claro: la disidencia no sería tolerada. Al analizar este contexto, es fascinante pensar en cómo su vida y su muerte se entrelazan con los ideales de libertad y justicia que aún hoy defendemos. En su último día, Sócrates tuvo la oportunidad de escapar, gracias a sus amigos que planearon una fuga.
Sin embargo, él eligió permanecer y enfrentar su destino, reafirmando su creencia en la justicia. Como dijo en su momento, no hay mayor bien que ser justo. Este acto de integridad resuena profundamente, invitándonos a cuestionar nuestras propias decisiones. ¿Cuántas veces has optado por el camino más fácil en lugar de seguir tus convicciones? La valentía de Sócrates nos plantea la inquietante pregunta de hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por aquello en lo que creemos. La condena de Sócrates no solo fue un juicio individual, sino que se volvió un símbolo de la lucha contra la opresión del pensamiento crítico. En las aulas de filosofía de México, su figura inspira debates sobre la ética y la moral. Llevándonos a cuestionar nuestras propias creencias. La filósofa mexicana Laura García señala: el legado de Sócrates nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y a encontrar nuestra verdad, aunque esto implique incomodidad. Tal vez, en un mundo que frecuentemente se aferra a la superficialidad, el pensamiento socrático nos invita a profundizar y a no conformarnos. En la esfera política contemporánea, la historia de Sócrates resuena con aquellos que, como él, enfrentan persecución por sus ideas. En diversos países, vemos cómo los pensadores críticos son silenciados, a menudo en nombre de una paz que se construye sobre la conformidad. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos defender nuestras ideas sin temor a las repercusiones? La historia de Sócrates es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad puede ser un camino solitario, pero es un camino que vale la pena recorrer. A través del tiempo, su legado ha sido interpretado de diferentes maneras. Mientras que algunos lo ven como un mártir de la libertad de expresión, otros lo consideran un provocador que desafió a la sociedad de su tiempo. Esta ambigüedad es quizás una de las razones por las que su figura sigue siendo relevante. Nos invita a examinar la dualidad de nuestras propias sociedades, donde la libertad de expresión a menudo se cruza con el miedo a ser diferentes. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre la conformidad y la autenticidad en nuestras propias vidas? Recuerda que el diálogo socrático, ese intercambio de preguntas y respuestas que busca la verdad, sigue siendo una herramienta poderosa en la búsqueda del conocimiento. En cada conversación hay una oportunidad para desafiar nuestras propias creencias y aprender de los demás. Así como Sócrates utilizó su método para iluminar la verdad, nosotros también podemos hacerlo en nuestras interacciones diarias. ¿Te has detenido a pensar en cómo tus conversaciones pueden abrir nuevas puertas a la comprensión y al crecimiento personal? Finalmente, la historia de Sócrates nos invita a reflexionar sobre el legado que dejamos. En un mundo lleno de ruido y distracciones, su vida nos recuerda que el silencio y la contemplación son esenciales para el crecimiento personal. Su condena y su muerte no fueron en vano. Su legado sigue vivo en cada uno de nosotros que se atreve a cuestionar, a pensar y a buscar la verdad, sin importar las consecuencias. Así que te pregunto, ¿qué huella dejarás tú en este mundo? La historia de Sócrates nos enseña que vivir con autenticidad y valentía es el mayor legado que podemos ofrecer a las futuras generaciones. Sócrates, con su inquebrantable compromiso con la verdad, se convirtió en un símbolo de la resistencia intelectual, un faro que aún brilla en la penumbra del conformismo. Su vida y su muerte invitan a cada uno de nosotros a cuestionar no solo las verdades que nos rodean, sino también nuestras propias convicciones. ¿Cuántas veces has sentido el impulso de hablar, pero te has quedado callado por miedo a las repercusiones? La historia de Sócrates nos recuerda que, en ocasiones, el silencio puede ser más peligroso que la condena misma. A medida que los años han pasado, su influencia ha crecido, extendiéndose más allá de las fronteras de Atenas y resonando en cada rincón del mundo. Filósofos, líderes y pensadores de diferentes épocas han encontrado inspiración en su legado, desafiando a las sociedades a no conformarse con la mediocridad. En México, por ejemplo, el pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad son temas recurrentes en las aulas, donde los alumnos son alentados a cuestionar y a indagar, tal como hizo Sócrates en su tiempo. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros se atreviera a ser un poco más como él?
La muerte de Sócrates no fue solo un acto de valentía, sino un llamado a la acción. Su elección de aceptar la cicuta, en lugar de huir y traicionar sus principios, nos plantea una pregunta crucial. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por lo que crees? En un mundo donde la comodidad a menudo se antepone a la verdad, su decisión resuena como un eco de lo que significa ser verdaderamente libre. La filósofa y activista Elena Poniatowska nos recuerda que la verdadera libertad no es solo la ausencia de cadenas, sino la capacidad de pensar y actuar de acuerdo con nuestras convicciones más profundas. En tiempos de crisis como la que vivió Sócrates, el pensamiento crítico se convierte en un acto de resistencia. Hoy en día, enfrentamos desafíos similares, donde la disidencia puede ser vista como una amenaza. La condena de Sócrates nos enseña que, aunque la verdad puede ser incómoda, es un pilar fundamental sobre el que se construye una sociedad justa. ¿Cómo podemos entonces fomentar un ambiente donde el cuestionamiento y el debate sean bienvenidos y no temidos? A través de su legado, Sócrates nos ofrece un mapa para navegar por las complejidades del pensamiento crítico. Sócrates nos desafía a no solo aceptar la información que se nos presenta, sino a desmenuzarla, a analizarla. En la era de la información, donde las redes sociales pueden distorsionar la verdad, esta habilidad se vuelve esencial. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras voces sean escuchadas en un mar de ruido? Tal vez, al igual que Sócrates, debamos buscar el diálogo genuino, donde cada opinión es valorada y cada pregunta es una oportunidad para aprender. En este contexto, su vida se convierte en una invitación a la introspección. Cada vez que nos enfrentamos a una decisión, es fundamental preguntarnos, ¿esto es verdadero para mí? La autenticidad, como enseñó Sócrates, es un camino que requiere coraje. La filósofa mexicana Susana Vargas nos recuerda que la búsqueda de la verdad es un viaje, no un destino, y cada paso que damos en ese viaje nos acerca más a nuestro verdadero yo. ¿Te has permitido explorar quién eres realmente, más allá de las expectativas de los demás? Sócrates vivió en una época donde la verdad era un lujo que pocos podían permitirse. Sin embargo, su legado nos enseña que la búsqueda de la verdad es un derecho inherente a la humanidad. En un mundo que a menudo prioriza la conformidad sobre la autenticidad, su vida se convierte en un faro que nos guía hacia una existencia más plena. Reflexionando sobre su historia, podemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a ser los Sócrates de nuestra propia vida, desafiando el status quo y buscando la verdad sin importar las consecuencias? La historia de Sócrates es en última instancia una historia de valentía y determinación. Nos invita a abrazar nuestras diferencias, a celebrar el cuestionamiento y a valorar la diversidad de pensamiento. Así como él enfrentó la cicuta con dignidad, nosotros también podemos enfrentar nuestras propias adversidades con la misma integridad. ¿Qué legado deseas dejar en tu paso por este mundo? La vida de Sócrates nos recuerda que, al final, lo que cuenta no es cuánto hemos logrado, sino cuán fieles hemos sido a nosotros mismos y a nuestras creencias. La búsqueda de la verdad, aunque difícil, es el camino hacia una vida auténtica y significativa. La historia de Sócrates nos enseña que el cuestionar no es solo una actividad intelectual, sino un acto de valentía que puede costar mucho. En un mundo donde las verdades son moldeadas por el poder y la opinión popular, su legado nos desafía a mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando las consecuencias son inciertas. ¿Cuántas veces has sentido que la presión de encajar o agradar a otros te ha llevado a silenciar tus pensamientos más profundos? La vida de Sócrates nos invita a reflexionar sobre estas tensiones, a ser valientes y a permitir que nuestra voz se escuche, no importa cuán incómoda sea. En el contexto de la Atenas del siglo V a.C., el riesgo de pensar diferente era real. Tras la caída de la democracia y el ascenso de regímenes autoritarios, el miedo a la disidencia creció exponencialmente. A lo largo de la historia, hemos visto cómo en diferentes culturas y sociedades los pensadores críticos han sido perseguidos y sus ideas censuradas. La narrativa de Sócrates es un eco de esas luchas, un recordatorio de que el pensamiento libre siempre ha estado en la cuerda floja entre la aceptación y la represión.
En México, como en muchas otras partes del mundo, la historia de Sócrates resuena en cada intento de silenciar voces disidentes. ¿No te parece que esta lucha es tan relevante hoy como lo fue entonces? En sus últimos momentos, cuando enfrentó la muerte con serenidad y dignidad, Sócrates mostró al mundo que la verdadera libertad radica en la integridad personal. Su decisión de no huir es emblemática de un compromiso profundo con sus principios. La muerte no es un mal, dijo, sino un cambio que puede conducir a algo mejor. Estas palabras invitan a la reflexión sobre nuestra propia vida. ¿Estamos dispuestos a aceptar las consecuencias de nuestros principios o preferimos el camino de la conveniencia? ¿Cuántas veces hemos optado por lo fácil en lugar de lo correcto? La influencia de Sócrates se ha extendido a lo largo de los siglos, inspirando a pensadores, filósofos y activistas a cuestionar la realidad que los rodea. Su vida y muerte se convirtieron en un símbolo de la lucha por la verdad y la justicia, un faro que guía a quienes buscan la autenticidad en un mundo lleno de ruido. La filósofa Helena Garro nos recuerda que la historia está llena de aquellos que, como Sócrates, se atrevieron a desafiar las normas establecidas. Este legado nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en la sociedad y la importancia de ser escuchados. En nuestra vida cotidiana, cada conversación se convierte en una oportunidad para practicar el pensamiento crítico. Al igual que Sócrates, podemos utilizar el diálogo como una herramienta para desentrañar verdades, cuestionar suposiciones y abrir caminos hacia nuevas comprensiones. ¿Te has tomado el tiempo para realmente escuchar las opiniones de los demás? En un mundo donde la desinformación reina, la habilidad de discernir y cuestionar se vuelve crucial. La historia de Sócrates nos recuerda que, al igual que él, podemos ser catalizadores del cambio a través de nuestras interacciones. La condena de Sócrates también revela una verdad inquietante sobre la naturaleza humana, el miedo a lo diferente. En su tiempo, sus ideas desafiaban la estructura social establecida y cuestionaban la moralidad de aquellos en el poder. Este patrón se repite en la actualidad, donde las voces divergentes son a menudo silenciadas por el temor a las repercusiones. La filósofa mexicana Patricia Espinosa señala que la valentía de pensar diferente es lo que puede transformar una sociedad. Al reflexionar sobre esto, es vital preguntarnos qué pasos estamos dispuestos a dar para defender nuestras creencias, incluso cuando se nos dice que nos quedemos en silencio. La historia de Sócrates es una lección en resistencia, pero también un llamado a la acción. Nos invita a ser proactivos en la búsqueda de la verdad, a no conformarnos con lo que se nos dice, sino a cuestionar y explorar. En un mundo donde la superficialidad a menudo predomina, su legado nos recuerda que el pensamiento profundo es un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia nuestra comunidad. ¿Te has comprometido a cultivar esa profundidad en tu vida diaria? Finalmente, cada uno de nosotros tiene el poder de ser un Sócrates en su propio contexto. A medida que enfrentamos decisiones y desafíos, podemos elegir ser fieles a nuestras convicciones. La vida de Sócrates nos enseña que, aunque el camino puede ser solitario y difícil, la búsqueda de la verdad es un viaje que vale la pena emprender. Así que, mientras reflexionas sobre su historia, pregúntate, ¿qué acciones tomarás hoy para vivir de acuerdo con tus creencias? La respuesta a esta pregunta puede ser el primer paso hacia una vida más auténtica y significativa. La historia de Sócrates, con su mensaje de valentía y cuestionamiento, resuena en nuestros corazones y mentes, empujándonos a no solo vivir, sino a vivir con propósito. A medida que nos adentramos en la vida y legado de Sócrates, es crucial entender cómo su filosofía se entrelaza con la esencia misma de la existencia humana. Su vida se convirtió en un testimonio de la búsqueda incansable de la verdad, un viaje que nos invita a cuestionar no solo el mundo que nos rodea, sino también las verdades que llevamos dentro de nosotros. En un contexto donde la conformidad era la norma, su resistencia se alzó como un faro de esperanza y desafío. ¿Te has preguntado alguna vez qué significaría para ti cuestionar todo lo que crees, incluso tus propias convicciones más arraigadas? La figura de Sócrates también nos muestra la importancia del diálogo en la construcción del conocimiento. El método socrático, que se basa en hacer preguntas para fomentar la reflexión, no solo es una técnica pedagógica, sino un estilo de vida.
En nuestras interacciones diarias, cada pregunta puede abrir una ventana hacia nuevas ideas y perspectivas. Este enfoque nos insta a no aceptar la información de manera pasiva, sino a involucrarnos activamente en el proceso de aprendizaje. ¿Cuántas veces en tu vida has tenido una conversación que te llevó a replantear tu forma de ver un tema? ¿No es fascinante cómo una simple pregunta puede transformar nuestra comprensión del mundo? En la actualidad, la historia de Sócrates resuena en medio de un paisaje de polarización y desinformación. Su condena por desafiar las normas sociales y políticas de su tiempo refleja la lucha constante entre la libertad de pensamiento y la opresión. Este dilema es evidente en muchas sociedades contemporáneas, donde aquellos que se atreven a cuestionar el status quo a menudo son silenciados. La filósofa y activista Dolores Huerta nos recuerda que no hay justicia sin lucha. Y la vida de Sócrates es un claro ejemplo de que la búsqueda de la verdad puede requerir sacrificios significativos. ¿Estás preparado para enfrentar la incomodidad que a veces acompaña a las verdades difíciles? La elección de Sócrates de no huir de su condena es un acto de una profunda integridad que resuena con cada uno de nosotros. En un mundo donde las decisiones a menudo se toman con base en la conveniencia, su ejemplo nos desafía a mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando esto signifique enfrentar la adversidad. En su última hora, Sócrates no solo aceptó su destino, sino que lo hizo como un acto de desafío a un sistema que buscaba reprimir el pensamiento crítico. Este momento nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Qué sacrificios estás dispuesto a hacer por lo que crees? La valentía de actuar conforme a nuestros ideales puede ser la chispa que encienda el cambio en nuestra comunidad. A lo largo de los siglos, el legado de Sócrates ha sido reinterpretado y reverenciado en diversas culturas. Su influencia ha dejado una huella indeleble en la filosofía, la ética y la política. En México, sus enseñanzas han sido un pilar en las aulas, donde los estudiantes son alentados a pensar críticamente y a cuestionar las narrativas dominantes. Este impulso hacia el pensamiento crítico es vital en nuestra búsqueda de un futuro más justo y equitativo. La escritora y filósofa Sor Juana Inés de la Cruz, a su manera, también se enfrentó a las normas de su tiempo, reclamando su derecho a conocer y a ser escuchada. ¿Cómo podemos, al igual que ellas, utilizar nuestras voces para desafiar el orden establecido? Al reflexionar sobre la vida de Sócrates, es fundamental recordar que su legado no se limita a la filosofía pura, sino que se extiende a la acción. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser un agente de cambio, de cuestionar lo que nos rodea y de abogar por la verdad. La disidencia de Sócrates es un recordatorio de que el silencio puede ser un peligroso aliado de la injusticia. En un mundo lleno de desinformación y conformismo, cada voz que se alza es un paso hacia la construcción de una sociedad más consciente y crítica. ¿Qué pasos concretos estás dispuesto a dar para contribuir a esta causa? La vida de Sócrates nos invita a fomentar un entorno donde el pensamiento crítico y el diálogo sean valorados. Al igual que él, tenemos la capacidad de transformar nuestras conversaciones cotidianas en oportunidades para el aprendizaje y el crecimiento. Cada vez que cuestionamos, estamos desafiando no solo las ideas de los demás, sino también las nuestras. Este proceso de autocrítica es esencial para nuestro desarrollo personal y colectivo. ¿Te has tomado el tiempo para reflexionar sobre tus propias creencias y cómo éstas influyen en tus decisiones diarias? Finalmente, el legado de Sócrates nos deja una pregunta crucial. ¿Estás dispuesto a vivir una vida de autenticidad y valentía, incluso ante la adversidad? La historia de su condena y muerte nos recuerda que el costo de la verdad puede ser alto, pero el valor de vivir de acuerdo con nuestros principios es incalculable. La búsqueda de la verdad, aunque desafiante, es un camino que vale la pena recorrer. Así que, mientras reflexionas sobre su vida, pregúntate, ¿cómo puedes ser un faro de verdad en tu propia comunidad? La historia de Sócrates sigue viva y depende de nosotros honrar su legado a través de nuestras acciones y decisiones diarias.